Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de ustedes, mi querido público que me está viendo. Hoy hablaremos de un tema muy importante para nosotros. Importante porque nuestra vida surge a cada momento. Cuando reímos, cuando lloramos, cuando nos enojamos, o de repente cuando estamos con algún pánico de algo. Y eso es las emociones. Y es lo que hablaremos ahora en este punto muy importante. Pero no cualquier emoción. Nos enfocaremos en las básicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas emociones básicas primarias con las emociones secundarias? Es que las emociones básicas primarias van a surgir en el desarrollo del ser humano en toda la humanidad. Es decir, le sucede a los que viven en Perú, como los que viven en Colombia, Brasil, o tal vez en Estados Unidos, México, o en todo caso, los que viven en Europa o en Asia o en África, ¿cierto? A todo el mundo le sucede, por eso son básicas, esenciales, primarias. Pero las secundarias se diferencian porque éstas surgen en el contexto social del ser humano. Entonces, no todas las secundarias van a suceder en todo el mundo. Un caso es la vergüenza. Digamos que una persona se tropieza en plena caminata pública, ¿cierto? Y la gente se ríe. Comienza a enrojecer se siente caliente el cuerpo, se enrojece su carita, se pone rojito como tomate y entre sus pensamientos dice, qué vergüenza, qué roche, ¿qué hice? Bien, esto surge de manera cotidiana en algunas partes sociales. Cuestión de que se da no por la persona, sino por el contexto social en la cual se rieron. ¿Te das cuenta? Pero las básicas necesitan surgirse por la persona en su contexto de acuerdo a ese proceso en el cual sucede su vida. Algunos de ustedes habrán visto de repente intensamente, ¿cierto? Un dibujo por ahí que nos expresaba, donde una niña recibía el nacimiento de sus emociones en su cerebro y éstas manejaban su vida, ¿verdad? Bien, vamos a conocer entonces muchas de esas emociones que surgieron en esa película aquí, porque son esas las que son conocidas como emociones básicas, esenciales y primarias. Pero vamos a tomar como investigación un autor muy importante, a Plutchik. Vamos entonces a conocer por acá las emociones básicas. Muy bien, a ver, según Robert Plutchik, o Plutnik, como le llaman también en otra ocasión, se refiere a que las emociones básicas tienen su propia contraparte. De hecho, realizó una especie de círculo emocional, donde invitaba a las 8 emociones que él nombra a poder encontrar desde lo menos intenso a lo más intenso de ella, una especie de gradualidad en el proceso, ¿sabes? Pero vamos a conocer un poco más de este señor. Plachik, quien nació en Estados Unidos, se desarrolló como psicólogo a nivel de procesos emocionales y de procesos del desarrollo humano. Hablamos de la autoestima también, algo que ya lo hablamos en la clase anterior o en el tema anterior con este canal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Plachik decía de que para poder encontrar nuestras propias emociones, debemos de reconocer cuáles son nuestro círculo emocional de vida. ¿Está bien? Entonces, uno daba cuenta de que lloraba, reía, tenía temor a algo, o, o en todo caso, se enojaba por algunas cosas. Eran las emociones más esenciales de nuestra vida. Eran las emociones más, podría decirse, básicas que sucedían frecuentemente en nuestra vida, ¿cierto? Bien, entonces él reconoció que estas emociones eran parte transcurrible de todo ser humano. Incluso realizó investigaciones en el proceso en la cual detalló de que la vida misma podemos encontrar en todos los seres humanos entrevistados que él realizó
cada una de estas emociones. Bien, a ello también se obtiene de que hay oposiciones. Cada emoción nombrada tenía su propia oposición y él encontró que en total eran 8 emociones primarias, ¿sí? Y cada una se dividía en 4 ejes. Incluso lo demostró a través de la imagen de una flor, 4 pétalos. En cada pétalo registraba 2 emociones que era una con su contraparte y representaba a un eje esencial. La alegría con la tristeza, el disgusto o en todo caso ira, perdón, o en todo caso una repulsión, ya con aceptación, la ira con el miedo y la sorpresa con la anticipación. El disgusto también lo ponen como asco, más allá de repulsión, como asco que también sea. ¿Ya? Bien, acá te pongo una pequeña imagen para que tú aprendas de cómo posiblemente se dio esta especie de imagen floral, en la cual expresa a través de 4 pétalos, pero él intuyó que para poder expresar esto lo dividimos en 8, para poner cada una de estas emociones en su proceso de graduación, ¿ya? Entonces, acá vemos las 8, ¿ya? En las cuales en la parte y final se encuentran las emociones más posiblemente graduadas en alta, las emociones básicas en la intermedia y adentro las emociones más generalmente se puede decir muy, pero muy tenues, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos por acá la emoción básica, como te dije, alegría con tristeza, confianza con desagrado, miedo con ira y sorpresa con anticipación. Desagrado viene a ser repulsión, asco, ¿cierto? La confianza viene a ser lo que uno atrae, lo que uno acepta, lo que uno desea. Ya hablaremos de cada una de ellas, ¿sí? Bien, entonces se va entendiendo este punto que existen 8 emociones y que cada una tiene su contraparte como está aquí. Y reconocemos que cada una tiene su emoción leve como su opuesta leve, su emoción intensa como su opuesta intensa, la serenidad de la alegría y la melancolía de la tristeza, el júbilo inmensamente intenso de la alegría como la pena de la tristeza, inmensamente intensa. La aceptación de la confianza, el desagrado del tedio, la admiración de la confianza, el odio del desagrado, ¿cierto? Muy bien. Y así sucesivamente con cada una de las que tenemos acá, como el temor del miedo o el horror del miedo y la molestia y la ira o la furia de la ira, como la distracción de la sorpresa o el asombro total de la sorpresa, el interés de la vigilancia, perdón, de la anticipación o la vigilancia de la anticipación. Vamos a conocer entonces cada una de estas emociones y la alegría es muy importante. Es una de las primeras emociones que surge en nuestra vida. La felicidad imitada en el proceso de un efecto muy relevante e importante, ¿sí? En la cual nos muestra que hay un efecto del espejo en la cual cualquier ser humano imita al otro por el gesto que hace. Una gran sonrisa hace que te contamine de alguna manera esa sensación de sonreírte también. Y eso también sucede con la risa. La risa de alguien, la risa de otros, contagia a que tú generes una risa. ¿Te das cuenta? Entonces generas alegría, alegría intensa. Incluso, de hecho, los estudios me dicen que la alegría genera que el cuerpo humano se relaje y hace que éste fluya la sangre de manera más óptima y precisa. Y es algo que se necesita con los riñones, con la vejiga, con el proceso del hígado y con el corazón, que son muy importantes y relevantes dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Entonces la alegría es una emoción esencial que hace que relaje los músculos, que genere la curación también, según los estudios de algunas enfermedades. Incluso prohíbe que se enfermen fácilmente las personas. Hay que entonces
Trabajar con la sonrisa, hay que entonces trabajar con las carcajadas, pues sí, porque la alegría me invita a ello. Pero a veces la alegría, el descontrol, me lleva a tener un déficit de reflexión. Y ahí viene la segunda, la contraparte, la tristeza. La tristeza es una forma de expresar mi reflexión. Cuando muere alguien, cuando fracaso en algo, en una competencia, cuando desapruebo un examen importante, hace que me sienta triste, llore, melancólico, apenado. Bien, la tristeza me hace entrar a la verdad. La tristeza me hace pensar, sí, he fallado en esto, sí, ya no está mi ser querido, pero esto me hace sentir que yo puedo mejorar en mis estudios, me hace sentir que yo puedo seguir viviendo y darle vida a lo que tengo día a día. Pues sí, la tristeza me adentra a mi propia conciencia a entender que la vida es importante, o sea, me hace reflexionar. Es una emoción muy importante y relevante. La ira, el enojo. De hecho, la ira es algo que me da fuerza y energía. La incontrolable ira, la incontrolable furia, enojo, me genera que yo ocasione malestar a otros y además me dañe corporalmente, incluso llegue al odio. Y el odio, como tú sabes, es dañino, ¿verdad? El odio me puede ocasionar terror. ¿Por qué? Porque el odio genera, se puede decir, un daño corporal al hígado, sobre todo, ¿cierto? Incluso se generan células malas, negativas. Tú sabes que las células malas, negativas, pueden formar tumores, incluso cáncer. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Entonces, la ira hay que darle un control. Esta sí hay que manejarla muy bien, más que las otras dos que nombré, porque nos muestra a nosotros que nos puede generar mayor energía, mayor motivación cuando una persona está de alguna manera molesta por algo para poder mejorar, no para poder empeorar. Miedo. El miedo no es malo, el miedo es bueno. Muchos dicen, tengo miedo a las alturas, tengo miedo a hablar, tengo miedo a esto, a esto, a esto. El miedo me expresa voluntad de hacer algo que me protege. El miedo me pone en alerta, en stand-by, quieto, para pensar lo que voy a hacer. El miedo es una emoción esencial, la contraparte de la ira, porque si la ira me hace mover con acciones, el miedo no me hace mover, me hace poner es quieto, alerta, para saber qué paso voy a seguir. ¿Te das cuenta? Y eso es muy importante. El miedo me transmite a mí estado de alerta para protegerme de cualquier mal, de cualquier daño que me pueda suceder en el mundo. Y esto sucede desde tiempos primitivos. Sí, porque yo quería protegerme en tiempos primitivos ¿de quién? De animales que me iban a comer, ¿cierto? Quería huir, me escondía en cuevas. Así comenzaron los primitivos a vivir en cuevas y dejar de lado los árboles que bajaron a caminar en esas sabanas, perdón, y a esconderse en cuevas, porque morían fácilmente, ¿cierto? Muy bien, entonces el miedo es un estado de alerta que me ayuda muy bien a protegerme de cualquier mal daño que yo perciba en mi vida con personas cercanas o ajenas, con acciones que me puedan a mí dañar, como alguna comida, etcétera. ¿Sí? Vamos con las otras cuatro. Las cuatro primeras son esenciales, primordiales, que lo ve todo el mundo. Incluso sucede en las expresiones de la vida misma, ¿cierto? En los gestos. La alegría, una gran sonrisa. La tristeza, una, se puede decir un rostro acongojado. La ira, frunces las cejas así, de esta manera, o el miedo, comienzas a ocultar tu cuerpo, a agachar, ¿cierto? Muy bien. Pero estas cuatro más me invitan a mí a conocer lo más importante de esta vida, que es la socialización. Muy bien, la sorpresa me invita a conectar con el otro, pero me invita a festejar algo que era nuevo y desconocido para mí. Esa es la sorpresa, ¿ya? Y eso hace que genere alegría también. Está conectada con ella, ¿ya? Y es muy importante sentirse sorprendido por algo bueno, pero también hay algo malo en la cual se puede sorprender uno. Y esto está cercano más a la ira, cuando está en
una emoción de sorpresa mala para la persona, ¿qué pasa? Se genera una ira. Cuando está al revés, contrario, buena para la persona, ¿qué pasa? Se genera una alegría. ¿Te das cuenta? Muy bien. Su contraparte es la anticipación. Es decir, esta de acá es cercana al miedo, porque te hace, de alguna manera, estar en alerta a lo que voy a hacer. La anticipación me previene, me hace una prevención de lo que me pueda suceder en la vida, me hace una prevención de lo que pueda yo destacar en mi vida. Incluso está cercana a la tristeza, porque me hace reflexionar si mi vida es buena o mala de lo que he hecho. Me anticipo a las cosas de acuerdo a lo mi vida, como yo he logrado hacer en cada día de mi existencia. ¿Te das cuenta? Entonces está cercana esas dos, ¿ya? Como la sorpresa que está cercana ¿a cuál? A la ira de manera negativa y a la alegría de manera positiva. ¿Te das cuenta? Entonces cada una de ellas están conectadas, ¿ya? Vamos con la otra, la confianza. La confianza es un proceso muy importante en nuestra vida porque genera aceptación hacia el otro, hacia algo, hacia esto o aquello. La confianza me dice premeditadamente que yo doy cariño, aprecio a lo que está a mi alrededor. Y eso genera mucha motivación para seguir adelante. Incluso la confianza está relacionada con emociones que expresan, en todo caso, afecto hacia los demás. Mucho está relacionado con el amor, por ejemplo. Y esto genera alegría. De hecho que sí, ¿ya? Y es muy importante reconocerlo. Y por último, la repulsión, el asco. La repulsión, el asco está generada con lo contrario, con una ira, una molestia que sucede en alrededor, o sea, está relacionada con esa emoción. Si la otra está relacionada con la alegría, el amor, esa está relacionado con la ira y el odio. ¿Cierto? ¿Te das cuenta? Tiene mucha relación contraria, ¿verdad? La repulsión, el asco, son cuestiones que también evita. De hecho, me pone, se puede decir, a destacar lo que no me gusta, no me fascina y lo expreso de esta manera como tú ves ahí en la imagen. No prefiero hacer esto. La repulsión viene a ser algo que me transmite también un estado de alerta frente a algo que no me gusta o no me fascina. Parecido al miedo, ¿cierto? Pero es un estado en el cual me fastidia y no lo acerco, lo aparto. Esa es la diferencia, que puede ser bueno, pero para mí no. No me gusta esa persona o prefiero no estar con esas personas. Esa es la diferencia. En cambio, el miedo no le gustará algo que puede ser malo para esa persona. ¿Te das cuenta? Entonces, la repulsión viene a ser un estado de desprecio y la confianza, la anterior, un estado de aprecio. ¿Te das cuenta? Uno que da cariño, otro que no da cariño. Muy bien, esas serían las 8 emociones que nosotros transmitimos con seguridad a través de Robert Plutchik. Y esto nos invita a nosotros a reflexionar. ¿Cuánto hemos identificado en nuestra vida de estas emociones que nos suceden diariamente? Tal vez tú dirás, pues sí, te sucede, y estoy seguro que te sucede, porque es básica, pero ¿cuánto lo haces en graduación de porcentaje? ¿Lo haces bien? ¿Lo haces mal? ¿Te dejas llevar de ella y ya no lo controlas? Pues ahí viene un tema muy importante. Hay que tener una gestión de nuestras emociones. Y eso tal vez será para otro tema. Muy bien, agradecido por estar aquí presentes. No se olviden de poder guiar y seguir en mi canal totalmente de desarrollo personal, crecimiento de vida, que quiero mejorar y conocer mucho más de mi vida misma para poder transmitir más seguridad, más liderazgo a mi sociedad, a lo que me rodea y ser un ejemplo, por si acaso, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero conseguir en los demás, siguiendo también en mis redes sociales de Facebook, de TikTok, de Instagram que tú ves acá, pero lo más primordial, que tú dejes mensajes, comentarios, que tú puedas decir que yo pienso esto, que yo estoy de acuerdo con esto, que yo estoy en desacuerdo de esto, y también que tú puedas suscribirte, porque mientras más te suscribas, más aprenderás de este hermoso canal, de este canal que te dará vida. ¿Por qué? Porque si yo aprendo más cosas buenas que me ayudan a dirigirme
de manera emocional o intelectual o de manera, en todo caso, interna, voy a manejarte en mi vida externa. Así que piénsalo muy bien antes de continuar en seguir aprendiendo. ¿Quieres seguir conectándote contigo mismo o todavía quieres ver tu vida externa nada más? Piénsalo muy bien, mi querido público, y nos vemos para la siguiente. Que tengas un gran día y una semana extraordinaria, porque ya nos veremos para la siguiente. La siguiente semana estaré allí. Cuídense mucho, un abrazo de mi parte y no se olviden de suscribirse a este tu canal.